El doctor Pablo Zimbalista es abogado, mediador, diplomado en abordaje integral de adicciones. Hace justamente un abordaje integral de adicciones en su libro que lo presentó. Ya vamos a conocer en qué momento lo ha presentado o hace cuánto escribió este libro. Se llama justamente Hablemos de Adicciones, porque todos podemos ser parte de la prevención de adicciones. Doctor Pablo Zimbalista, ¿cómo le va? Buen día, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la ¿Todo invitación. bien? ¿Cuándo escribiste este libro? Este libro aproveché la época de pandemia, justamente finales del 2020. Quise, digamos, bajar un poco toda la experiencia en el tema en un libro y bueno, lo pude hacer y recién, bueno, ahora con esta un poco flexibilización que hubo de las medidas, lo pude presentar hace unas semanas bien. Acá en Paraná, al público, digamos. Ya lo había hecho de forma virtual, pero aprovechando ahora que ya se puede, Claro. Lo hicimos público. Muy bien. ¿Y sobre qué temática aborda básicamente? Mira, yo lo que intenté hacer es un libro donde justamente quien lo lea pueda encontrar la información desde cómo prevenir cada uno desde su lugar, para ver que, digamos, todos podemos aportar algo. No es que hay que ser sí o sí un especialista o estar en determinada organización o institución para hacer algo, sino que desde nuestra casa todos lo podemos hacer. Sumado a eso, información sobre las sustancias, porque creo que es algo importante conocer y saber realmente de qué se trata cada una de las sustancias, porque hay mucho mito, mucho información que anda dando vuelta. Esta es información chequeada y científica. Y también un abordaje de todo lo que tiene que ver con la cuestión legal, porque básicamente nos manejamos dentro de un marco jurídico, entonces saber un poco cómo es ese marco, conocer un poco de las leyes que hablan sobre la salud mental, sobre la droga y todo, entender cuál es el sentido de esas leyes, cuáles son por ahí los puntos flojos, los puntos desconocidos que por ahí hay, y obviamente al final, para no hacerlo tan simplemente descriptivo, también propuestas de acción, o sea, decir, bueno, más allá de este análisis de la situación actual y demás, decir, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer como para dejar algo también para ponernos en acción? Y escrito básicamente en un lenguaje que todos lo puedan entender. Claro. O sea, está bajado bien a tierra, o sea, hay información científica, pero traté de redactarlo de una manera que lo pueda leer un experto en psiquiatría, como una persona que simplemente se dedica a algo nada que ver, lo puede leer y lo va a entender. Ahora, perfectamente. Pablo, vos escribís en la tapa del libro, ¿no? Sí. Porque todos podemos ser parte de la prevención de adicciones. Exacto, porque creo que es un problema que nos atraviesa a todos, y que está demostrado con muchos casos. Yo siempre uso el del cigarrillo, como todos nos pusimos de acuerdo en los daños que generaba y todo, y así hoy es la única sustancia que viene reduciendo su cantidad de consumo, el resto viene lamentablemente aumentando. En aumento, claro. Entonces, entendiendo que todos podemos hacer algo, y que hay ejemplos claros, inclusive en el libro, como Dame uno y ya lo presento a Horacio Mouria, que está también en una capacitación que pudimos dar, es un ejemplo que siempre pongo, pues me parece clave, que pudimos dar en la ciudad de Hernandarias, un grupo que justamente era de preventores comunitarios, que era darles herramientas a los vecinos que estaban preocupados por el tema, mostrarle cómo podían hacer algo. Era un grupo, inclusive era sobre todo era comandado por una persona que era una señora jubilada, preocupada por la juventud del barrio, que tenían una situación de una placita donde se juntaban los chicos, y bueno, y ahí muy oscura, muy apartada, donde justamente ahí venían vendedores, venía todo, empezaba a circular todo. Claro, se ha dado un contexto. Exacto, entonces decían, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Con las herramientas que se le brindaron y todo, ¿qué se les ocurrió? Acercarse a esos chicos, o sea, dejar esa distancia que había. Claro. Y proponerles construir en esa esquina donde ellos se juntaban una especie de tribuna, un lugar donde ellos se puedan sentar, con luces, todo, para integrarlos al barrio. Y así justamente se cambió totalmente la realidad del lugar. Claro. Ya esos vendedores no aparecían porque justamente ya la luz ya los espantaba, ya había un vínculo entre los chicos y la comunidad. Claro. Y así cambiaron la realidad de un barrio. Y ahí no hubo que esperar una acción, porque los chicos mismos participaron en la construcción, o sea, para que también haya esa identificación, y así se cambió una realidad sin necesidad. No hubo que hacer una campaña con folletos,
simplemente fue una acción y eso es prevención. Claro. Entonces ahí uno se puede dar cuenta que todos podemos ser ¿Y parte. quiénes participaron de ese programa o de esa digamos, prevención? Era una capacitación que se armó junto con gente del hospital de Hernandarias en ese entonces. O sea, participó el Estado. Sí, porque yo en ese entonces yo participaba de la Secretaría de Adicciones, que hoy por hoy no existe. Ya te voy a preguntar por eso. Y entonces, bueno, dentro de las actividades que hacíamos con el municipio de Hernandarias y sobre todo con el hospital, que ellos habían hecho una movida de Hernandarias sin drogas, se llamaba, sí. Se los convocó para justamente hacer esta capacitación, que de hecho fui autor de la capacitación, donde justamente se les daba herramienta a personas interesadas en poner el cuerpo en la prevención, herramientas para ver cómo desde un trabajo comunitario y de relevamiento, a ver con qué se contaba en la comunidad, porque la idea era esa, que con lo que tenían pudieran hacer prevención, no esperar ¿En que qué baje. año fue eso? El de Hernandarias fue en el año 2014, 2015 más o menos. Relativamente poco tiempo. Sí. ¿Se logró el objetivo? Sí, porque justamente todos los programas o las capacitaciones que dábamos, la idea siempre era hacerle un seguimiento y hacer una evaluación del impacto que habían tenido. Y por eso yo pongo este caso que me parece paradigmático, porque después visitamos y todo y vimos que el cambio se había logrado. Horacio, buen día. Buen día, Víctor. Buen día, Pablo. Gracias por permitirme esta participación porque es un tema que nos interesa y mucho. Pablo, vos mencionabas este contexto. Para esto, que haya tenido un éxito, como lo estás mencionando el caso de Hernandarias, por lo que estás expresando, tuvo que haber una conciencia de los vecinos, una conciencia de los chicos que estaban consumiendo. Espantar a estos del narcomenudeo requirió indudablemente la intervención municipal para que ponga las luminarias pertinentes en la plaza, mínimamente. Sí. Y en ese marco tiene que haber un gran pacto barrial, ¿no? Eso me imagino que tiene que haber llevado una participación en el campo de ustedes durante largo tiempo, convencer durante largo tiempo a los padres para que convenzan largo tiempo a los chicos. Y mínimamente ustedes tuvieron que encontrarse con una cabida de necesidad de querer cambiar. Hay otro contexto que estábamos hablando con Víctor la otra vez, en donde ya los padres están, lamentablemente, provienen de una generación que ya están, vamos a decirlo mal y pronto, quemados, en los cuales los chicos están totalmente abandonados, huérfanos hasta al destino de lo que pueda haber. Y me imagino que en esas realidades siempre va a haber gente que no desee, no le importa o no quiera participar. Digo, si 2, 3, 4 de esos chicos que antes se reunían no participan porque deciden por motus propio o por descendencia no participar, ¿no se pudre todo este trabajo? No, mira, ya te digo, en esa experiencia y en otras más, lo que ha sucedido es que justamente como se le ha dado participación, o sea, porque no es que venía una obra que se hizo y como que se impuso. Claro. Sino que la idea, inclusive con este trabajo comunitario, es justamente que la misma gente del lugar lo pueda hacer con sus recursos y adaptado a las necesidades y a las problemáticas del lugar. O sea, esta cuestión de los enlatados, por ahí es donde justamente después es difícil sostenerla en el tiempo, es difícil que se naturalice y se tome como propia. Entonces, la lógica de esto es justamente que... Es a la inversa. La demanda, ustedes quieren hacer algo, hagamos esto. Exacto. Y pero tengo el apoyo de todos, ¿no? Sí, y sobre todo mostrar este cambio. Entonces, muchas veces, inclusive también nos pasó en Bobril, pero ahí yo ya lo hice de manera particular porque fue hace un par de años, donde también surgieron se dio esta capacitación, surgieron 2 o 3 iniciativas, como vieron que funcionaron, se sumaron otros. Entonces el ejemplo, o sea, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces ahí es donde empiezan... ¿Y el consumo cuál es? ¿De porro, de Paco? Paco mucho creo que no hay, gracias a Dios, pero digo, es la marihuana. La marihuana y sobre todo también el alcohol. Ajá, que es algo que por ahí muchas veces se por ahí se empieza. Claro, se minimiza o se habla muchas veces de alcohol y drogas. Y claro. El alcohol es una droga. Es la más consumida y es una droga que en los menores, o sea, ahí no hay cuestión de si es problemático. En un menor no debería haber consumo de alcohol.
Entonces ya a partir de ahí se trabajó y obviamente después aparecía la marihuana, la cocaína, todo eso empezaba a aparecer con estos vendedores, pero también básicamente el alcohol que empezaba a poner esa barrera con el resto de la comunidad y que con estos cambios se modificó. O sea, empezamos a combatir el alcohol, que es una droga, ¿no? Exacto. Tanto como el cigarrillo o después lo que viene con el tema del porro. Sí, lo que pasa es que son socialmente aceptadas, ¿no? Legalmente aceptadas, claro. Y socialmente no tan mal vistas. No tan mal vistas, exacto. La pregunta que te hago es, porque hablábamos con Víctor también, el tema de la marihuana, ¿no? Que se presentó y se aprobó el tema de la ley medicinal del tema del aceite del cannabis, al otro día salieron con la marcha para legalizar el consumo, etcétera, etcétera. Muchos decían que es una embestida esto del aceite como para que luego también se legalice lo otro. Claro. Desarrollalo, ¿por qué coincidís? Porque me parece que atrás de todo esto hay otros intereses, o sea, yo en eso soy, no tengo dudas a la hora de evaluar el tema, porque creo que toda esta cuestión, esta movida del cannabis medicinal y demás, primero que está lleno de información confusa, y creo que se ha desvirtuado porque, a ver, se han encontrado características o beneficios paliativos, porque hay que aclarar, esos son paliativos, no son curativos, Claro. los efectos que tiene, para determinadas patologías. Ahora, yo lo que digo, inclusive en el libro está planteado, si yo quiero, que yo estoy a favor de brindarle la mejor calidad de vida y la mejor salud posible a las personas, entre un medicamento que pueda estar controlado, con buenas prácticas de manufactura y demás en un laboratorio, y algo hecho en un tarro de café, yo a mi hijo prefiero darle algo que esté controlado. Entonces, cuando la movida pasa por liberar claro. el hacer medicamentos en tarros de café, y no tanto, porque si uno analiza el texto fino de la ley, no tanto que lo hagan gente preparada y en lugares aptos para hacerlo, y es difícil no darse cuenta que hay otros... La semilla del cannabis, de la planta, ¿quién la vende? Son transgénicas, el mayor productor de las semillas a nivel mundial es Monsanto. Ah, qué raro. Entonces, ahí también se ve una contradicción. Fuera Monsanto, pero tráeme la semilla. En muchos sectores, digamos, hay esa contradicción. Inclusive detrás de todo lo que fue la legalización en Uruguay, estuvieron fundaciones del CEO de Monsanto. Claro. Entonces hay todo... Perdón, ¿mejoró la situación en Uruguay desde que se legalizó la marihuana? No, basta con consultar con gente que haya estado sobre todo en Montevideo y demás, no crucemos el charco, preguntemos a la gente de la costa del Uruguay lo que son los conductores en la Ruta 14 o en alguna de las ciudades cuando vienen, porque como no hay control... Claro. Porque sí está la pipeta para la alcoholemia, pero ¿cómo controlás lo otro? No está. Bueno, ahí está el problema y pupilas dilatadas. No se solucionó nada. ¿Qué hace la marihuana científicamente al cerebro del ser humano? La marihuana básicamente tiene cerca de 400 componentes activos. El más importante es el THC, ¿sí? Que es el componente que sobre todo genera la adicción y es el que más daño hace a nivel cerebral. Sí, sobre todo afectando a lo que son el pensamiento en cuanto a poder resolver cuestiones en el momento, pero a su vez va perjudicando la memoria, la concentración, genera lo que se llama el síndrome de apatía, es decir, la persona empieza a perder motivación, ¿sí? Entonces uno lo puede ver, o sea, uno que por ahí ha tenido la suerte de estar en otros lugares donde sí está el consumo y vos ves que donde se está consumiendo las caras son de apatía, de todo, entonces... Cuasi zombies. Exacto, entonces... Conozco muchos de mis amigos de la infancia, colegio y demás, que eran excelentes deportistas, que íbamos a la primaria, a la secundaria, y hoy los veo, muchos de ellos, con brotes psicóticos, que han tenido que terminar medicados, bueno, sin ánimo de vida, zombies. Exacto, porque muchas veces se toma, la marihuana no te morís de una sobredosis, sí, pero también hay que definir qué es vivir. Claro. Porque no te mata,
pero te hace vivir de una forma, es 10 veces más cancerígena que el cigarrillo, eso hay que decirlo. ¿En serio? Fumada es 10 veces más cancerígeno, a pesar de todo lo que tiene el cigarrillo. Claro. Ya la semillita transgénica, esa ya se encarga de tener todo ahí adentro. Claro. Y además genera problemas hormonales. Entonces, son muchas, y todos los días se encuentra un daño más en vez de un beneficio más. Entonces, Pablo, te consultamos sobre lo que pasó en una escuela aquí en la ciudad de Paraná, ¿no? Esto de que aparecieron chicos vendiendo, un chico concretamente vendiendo droga. ¿Crees que la solución cuál fue? Digamos, buscar generar ámbito de debate por parte del Estado, con los padres, con los chicos, con todos los protagonistas, ¿no? ¿Crees que esa fue la mejor medida que hay que tomar? Sí, pero porque escuché al encargado del área de consumos problemáticos del Consejo, profesor Iturbide, hablar de que justamente el mensaje a los chicos que se le iba a dar es en la escuela no. Entonces yo le preguntaría que afuera de la escuela sí. Claro. Y además habló de que hay que trabajar sobre mitos y prejuicios que hay sobre la droga. Creo que no debe, sobre todo en el ámbito con los menores, claro, no debería haber, no hay mitos y prejuicios, o sea, el daño lo causa. Entonces no entiendo a dónde por ahí quieren apuntar, y hoy por hoy la realidad, porque tengo la posibilidad de hablar con muchos docentes, sobre todo de primaria y demás. No hay programas preventivos donde se hable, pero ya no están más, entonces... Claro. ¿Esto será porque, por ejemplo, no funciona una Secretaría de Adicciones o un organismo que se encargue justamente de establecer las políticas de adicciones? Y hubo un cambio, o sea, la Secretaría de Adicciones, que funcionó desde el año 2008, tenía dentro de sus programas, de los que fui parte, sí, un abordaje a los adolescentes, donde se trabajaba en talleres, en varias instancias. No es que íbamos de gira dando charlitas y nada más, sino que se trabajaba, se tenía estadística y demás. ¿Y por qué se la eliminó? ¿Cuál fue el argumento? Y fue una decisión de la actual gestión de justamente disolver esa secretaría, transformarla simplemente en una dirección, dependiendo del área de salud mental, donde hoy por hoy solo quedó una tarea que sé que la llevan a cabo, porque tengo ex compañeros ahí que siguen trabajando, una tarea más de acompañamiento y gestión cuando aparece un caso ya de una persona con alguna adicción o con algún problema con la sustancia. Pero no le alcanza el personal porque no es solo un caso. No, pero por eso... Aparte ya no es prevención. Pero la intervención es conseguir un turno Claro. en el hospital escuela, gestionarle alguna beca para una internación y demás. Claro. Pero todo lo que tenía que ver con los programas preventivos no existe más, y no hay tampoco intenciones de recuperar algo de eso, y sobre todo también no hay estadística. O sea, estamos a ciegas trabajando sobre eso, y a nivel nacional tampoco. Te hago una contrapregunta a lo de Víctor. ¿Y por qué pensás que se eliminó? Porque muchos dicen la Secretaría durante varios años funcionó y no dio resultados. No daba resultados, claro. Mirá, los resultados se pueden ver en las estadísticas, porque nosotros hacíamos justamente una evaluación de inicio y en el fin de los talleres, y se podía ver el impacto. O sea, el impacto estaba, y obviamente eso se pasaba a informes y demás. Todo eso inclusive se descartó, todo ese material. ¿Se descartó? Sí. Sí. Y yo creo que hubo por eso, o sea, un cambio de visión, esta cuestión también de hablar. Nosotros nunca hablábamos de consumos problemáticos, porque no creemos que ese sea el concepto. Nosotros trabajábamos uso, abuso y dependencia, porque justamente esa escala a vos te permite llegar con una prevención primaria, te permite generar en la instancia de abuso, te permite generar una detección temprana de los casos y demás. Entonces es verdadera prevención. Con los consumos problemáticos lo que se hace es justamente llegás tarde, llegás cuando el consumo ya está instalado, cuando la persona supuestamente lo problematiza, siendo que un adolescente no problematiza su problema con la bebida, pero el fin de semana termina con un coma alcohólico. Entonces, mientras no lo problematice, yo no me meto. Es más, aparecen movidas que son de la misma corriente, como la de la Municipalidad de Morón hace unas semanas. ¿Qué opinas de eso?
No, es terrible porque es no entender, o sea, se habló de una política de reducción de daños, cosas nada más alejadas, la reducción de daños no tiene nada que ver con eso. Parece que es todo de fomento, ¿no? Más Exacto. de prevención, de fomentar, es que habilitar. Da la sensación de que sí. En definitiva, vos no estás viendo que haya una política de Estado, tanto a nivel nacional como provincial o municipal, que ayude a la prevención. Exacto. No hablemos de combatir, claro, prevención. Prevención no, pero porque ya desde el lenguaje, desde esta concepción del problemático, yo siempre planteo, o sea, a la hora de hacer prevención, por ejemplo, por la obesidad, por la diabetes, que son otras enfermedades, porque hay que entender que la adicción es una enfermedad. Tal cual. Claro. No se habla de peso problemático, niveles de insulina problemáticos, se dice diabetes, se dice obesidad, se debería decir adicciones. Entonces, entender que es un problema de salud, que tiene un montón de aristas sociales, es cierto, que una cuestión del contexto, de la coyuntura y demás, pero no deja de ser que entonces, y te dicen, no lo digo porque estigmatiza. El no decirte como sos, creo que ahí estás empezando a estigmatizar. No poder nombrarte la enfermedad, ya estás estigmatizando. Entonces, todo esto hace que lleguemos tarde. Entonces, mientras no sea problemático, consumí, hacé lo que quieras, pero bueno. Estábamos hablando de dos esferas. Vos estás hablando del circuito de prevención que pueda darse intrasocial, con una mínima participación del Estado, en este caso una secretaría, en comunión con un hospital, en comunión con el barrio, comunidad vecinal, municipios con las luminarias, etcétera, etcétera. Y después estamos hablando de otro grado, que es el tema del control del narcotráfico, que es el peso pesado, ¿no? Lo que pasa en Rosario, lo que mencionabas, Víctor, lo que se presentaron los jueces, que ya entramos en la etapa punitiva a la pesca de los grandes dealers internacionales. Hablábamos de los barcos que pasan por acá y te ponen bandera pirata, llevo 400 containers de merca, no los podés detener, no lo podés observar, si no tocan puerto argentino, pase y lleve y saludalos nomás. En el medio, entre lanchitas que se bajan cada puerto, van derramando, tirando un par de avionetas, esto, lo otro, y se va entregando, ¿no? A ver, lo que quiero decir es, ¿cómo se combate en una sociedad que tenés el 50% de pobreza? Por ende, cada vez más, 1, 2 o 3 generaciones que ya estamos diezmados, porque estamos diezmados, todos somos parte de esta sociedad, con hijos o amigos de nuestros hijos, o nosotros, amigos míos que están quemados, que iban a la secundaria o a la primaria, generación anterior también, porque en las otras esferas vos tenés la cocaína, tenés las maripositas, y esa gente, por más que tenga charmé de algún título o algo parecido, está totalmente quemada y desquiciada. Entonces, no tenés educación, tenés pobreza, tenés un contexto favorable a los no controles. Parece que hay que habilitar a Monsanto y cualquiera que venga a invertir, no importa el destino del dinero. Ayer hablamos con esto con personas grandes. Personas grandes que ayer me da vergüenza, le digo, ¿entonces qué se van a cruzar de brazos ustedes? Y no, si esto es un tema mundial. Entonces, ¿y entonces qué haces? Y no, ¿y qué? Y proteger lo que más podés. ¿Qué cosa? Y tu familia, pero ¿y cómo la vas a proteger si salís a la puerta? O sea, es sentate a esperar a ver qué pasa si alguien lo resuelve. Y tarde o temprano te van a bajar de un tiro. Si vos no te metés, realmente te pisan. Entonces, en este contexto vos le estás dando lucecitas que se pueden ir haciendo y que no dependen de ese desánimo generalizado que hay en el... pero esto es mundial. Sí. Pero esto es mundial. Sí. Sí, no, tal cual. O sea, yo creo que justamente ahí es donde está la clave de cómo se encara este tema, y que justamente la idea es involucrar a todos y ver cómo todos lo podemos hacer, y obviamente trabajar y volver a reflotar las medidas contra el narcotráfico, pero sabiendo siempre que hay oferta y demanda. Entonces, también es una ecuación económica. O sea, si vos de verdad trabajarías fuerte en lo que es la demanda, y bueno, la oferta va a resentir eso. Vuelvo al ejemplo del cigarrillo. O sea, las tabacaleras tenían un poder muy inconmensurables. Grande. Exacto. Y así todo se pudo ir contra eso. Entonces, decir, no se puede hacer nada, pero es una cuestión de todo. Doctor, ya para ir cerrando, es apasionante el tema, y estaría bueno que, en todo caso, en otro momento
volvamos a charlarlo, ¿no? Porque además es algo que no termina, No. Está muy vigente. Exacto. ¿no? Pero ayer me parece que hubo una señal muy importante por parte Sí. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto con todos los jueces federales. Exacto. ¿Crees que a partir de esa señal se puede empezar a pensar en una solución desde el Estado? Yo creo que sí, yo creo que fueron muchos años por ahí de silencio de parte de la justicia. Creo que un buen antecedente es el fallo Arriola, ese famoso caso donde justamente se declaró inconstitucional la pena para la tenencia para consumo y demás, que el fallo es muy bueno, o sea, más allá de lo jurídico, de la decisión ahí se vio que la Corte en realidad había hecho un análisis de esta realidad que, bueno, lamentablemente pasó desde el año 2009, quedó Tomate todo en tu tiempo. silencio y hoy por hoy ya la situación de Rosario lo desbordó, pero creo que es una señal muy fuerte y sobre todo también alertar de la cuestión de la justicia, que muchas veces dice no actúa todo. Bueno, pero el tema es que la cantidad de cargos que se vieron que no están ocupados, porque se habla mucho Comodoro Pi, pero en el interior, y sobre todo en zona de frontera, donde se necesita la justicia, no está. Entonces eso, más la propuesta de Lorenzetti de una agencia específica al estilo DEA, me parece que es un avance importante y al que no hay que dejarlo que se diluya. ¿A dónde está el libro? ¿Dónde lo podemos comprar o adquirir? Hablemos de adicciones. El libro está... Pero acá vinieron dos de gentileza ya, ¿no? Llegó uno. Llegaron no dos. me habían Bueno, avisado, ahora vamos a pagar el segundo. No, te hago... No, te voy a hacer por favor. llegar No, me interesa. No, lo pueden conseguir en las librerías, me lo pueden pedir vía redes sociales, pero si no en las librerías de Paraná, en la del shopping, en varias del centro está disponible, hay ejemplares. Así que ahí lo pueden conseguir y creo que para cualquiera que lo tenga le va a ser una buena herramienta. Padres, profesionales y demás van a encontrar seguro respuestas por ahí a algunos interrogantes que surgen. Doctor Pablo Cimbalista, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y a disposición para cuando quieran. Por supuesto, te vamos a seguir molestando. Bueno, vamos a hacer la pausa, ¿te parece? Sí, estamos señor. un poquito excedidos, 10 de la mañana, 36 minutos, estamos en La Historia Continúa.